Bueno, ya establecemos el contacto para compartir la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Medidas de protección sugeridas por el ministerio. El uso de mascarilla, la distancia, el lavado de manos, el no acudir al trabajo cuando tenemos síntomas sospechosos son fundamentales hoy más que nunca. Estas son las imágenes que no queremos ver a lo largo de todo el país y que tenemos que cuidar para evitar que se den situaciones como una potencial segunda ola. Esta semana también ha sido muy auspiciosa, realmente saludamos con enorme beneplácito. Hemos recibido los primeros lotes de parte de 120 empresas del Acuerdo Nacional que nos permite comprar equipos de protección individual, en este caso son batas para uso hospitalario. Hemos recibido esto de una industria paraguaya que no solamente ha sido capaz de reconvertirse y de producir equipos de protección individual que hace 6 meses no existían en el país y que hoy no solamente permiten abastecer al Ministerio de Salud Pública, sino incluso exportar al exterior. Así que realmente nuestras congratulaciones a este sector tan activo, tan fuerte y que hoy está beneficiando a miles de familias. También en esta semana hemos inaugurado un pabellón de contingencia en el Hospital de Lambaré, un hospital que sirve a una comunidad realmente muy pujante, muy laboriosa y además densamente poblada. Son 16 camas nuevas que nos permiten ofrecer 8 camas de terapia intensiva y otras 8 camas potencialmente de terapia intermedia o de aislamiento para casos respiratorios. Eventualmente también esto va a dejar una capacidad instalada importante para otras valoraciones. En esta semana también hemos participado de un seminario sobre el agua potable y el saneamiento en los establecimientos de salud, especialmente en el ámbito de la atención primaria de la salud, en el primer nivel de atención. El compromiso de participar, de poder mejorar. El Paraguay tiene un 87% aproximadamente de sus establecimientos de salud con agua potable. Estamos trabajando arduamente y todas las unidades de salud familiar nuevas que se van construyendo tienen muy en cuenta la necesidad del manejo correcto de los efluentes y también del agua potable. La señora primera dama ha tenido una intervención en este sentido y no quiero dejar pasar el día de hoy en el que se recuerda Día Internacional del Lavado de Manos, una medida que sirve para poder prevenir un sinnúmero de enfermedades, pero que cobra particular importancia en nuestro país en medio de la pandemia del COVID. Estoy seguro que además de la mascarilla y del distanciamiento físico, esta medida del lavado de manos, que caracteriza muy particularmente al Paraguay, esa estampa de los dispositivos para el lavado de manos, es muy típica del Paraguay y estoy seguro que ha contribuido en gran manera para poder mitigar la velocidad de propagación del virus y hacer que la parte más densa de la epidemia haya tomado muchos meses en instalarse. También en esta semana iniciamos una serie de reuniones informativas, de alianzas, de estrategias con el gobernador de Central, con el intendente de San Lorenzo, a los efectos justamente de poder armonizar estas medidas para poder mitigar la propagación del virus. Entonces hemos tenido reuniones muy auspiciosas que van a extenderse a otros gobiernos municipales, particularmente de los departamentos más afectados y con fuerte énfasis en Central en este momento. Como saben, hoy también se ha dado la apertura de fronteras terrestres con el Brasil, en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero y en Saltos del Guairá. Tenemos ahí un equipo de salud pública que ya fue adelantada para el reconocimiento y el fortalecimiento. Hoy tenemos una delegación presidida por el viceministro Rolón y el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Cejera, así como la directora de Promoción de la Salud, la doctora Amarilla. Tenemos un primer reporte realmente de una adherencia muy importante de los establecimientos de salud, solo con algunos pequeños ajustes, y realmente instamos a la ciudadanía de todo el país, pero particularmente la Alto Paranaense, entonces para tomar el cuidado y poder seguir trabajando de manera segura en la reactivación económica. También tenemos próximamente la
reapertura del aeropuerto internacional con protocolos actualizados y armonizados, y también estamos en evaluación justamente con el representante de la Organización Panamericana de la Salud de un nuevo documento que ha emitido la OMS respecto a nuevas sugerencias con viajes no esenciales. Así que seguramente también tendremos otras novedades en el próximo mes respecto a potenciales ajustes en los protocolos. Entrando en la situación epidemiológica propiamente dicha, la situación de Paraguay siempre resulta la misma. Estos son datos actualizados al día sábado, la última semana epidemiológica, la 41 a nivel de todo el país. Como pueden ver, todavía Paraguay está en una situación muy favorable desde el punto de vista de la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad también, en segundo y tercer lugar de mejor a peor. La región en general todavía tiene un aumento pero desacelerado de los casos, así como de los fallecimientos. Estamos empezando a ver un descenso en países como Colombia, como Chile, también un poco más modestamente en Brasil. Todavía hay otros países como Argentina que siguen en ascenso, y como saben ustedes, nuestro país está en una suerte de meseta en este momento. Aquí simplemente para mostrarles el espacio entre esta línea y esta línea, nuestra meseta, donde tenemos un promedio más o menos entre 5.300 y 5.600 casos. Esto se puede ver de manera más concreta aquí. Estas son las 3 últimas semanas, la 41, la 40 y la 39. Fíjense ustedes, en las últimas 6 semanas aproximadamente tenemos un número bastante estable, con pocas variaciones. Las semanas más importantes son las últimas 3, porque son las semanas donde se supone que están la mayoría de los casos activos, ¿verdad? La idea es que con ayuda de todos los ciudadanos podamos seguir bajando esto y que esta meseta empiece a tener un descenso. Para ello es absolutamente esencial que tengamos un comportamiento de adherencia a las medidas que ya todos conocemos, pero tenemos que colgarnos un poco de esa línea con estas medidas para poder bajarlo cuanto antes. Esto son las columnas, representan también las notificaciones de fallecimientos por vía de fallecimiento. Como pueden ver, también se plantea una suerte de meseta un poquito más rezagada. Si recuerdan, el pico del número de casos estuvo allá por la semana 36, hoy estamos en la 41, y aquí se ve un poco más rezagada cerca de la semana 39, 40 más o menos, que es de esperar, ¿verdad? Que va un poquito por detrás de la columna de la acumulación de casos, ¿verdad? Aquí una breve reseña a nivel del país, algunos comentarios importantes. Caguazú, que tiene un descenso importante en el número de casos. Aquí quiero una vez más resaltar la enorme colaboración de los intendentes, del gobierno departamental, del gobierno municipal, particularmente de Coronel Oviedo, de la ciudad de Caguazú. En la zona de Guairá tenemos un ascenso importante. He conversado en la semana con el intendente de Villarrica, con el gobernador de Guairá, y también ahí tenemos una alianza, un compromiso de trabajo estrecho en términos de colaboración para poder minimizar la propagación, y hacemos un llamado muy particular a los ciudadanos de Guairá para poder revertir esta situación, ¿verdad? En la zona de Concepción también estamos apreciando un descenso, no obstante todavía hay que tener mucho cuidado ahí. Tuvimos un pico importante y una alta demanda de los servicios en Concepción. En el Chaco paraguayo, el Chaco central, también estamos apreciando un descenso. Fíjense que el número de casos es bastante menor, digamos, las escalas en estas zonas. En Concepción es mucho más. Y aquí darles una imagen de lo que está ocurriendo en Central. Tenemos un ascenso en Central un poquito más modesto, pero recuerden que en Central estamos hablando en términos de miles de personas, en tanto que en los demás casos de Concepción y otros departamentos estamos hablando en términos de cientos de personas. Entonces los números absolutos son mucho mayores en Central. Asunción también una curva así un poco tórpida, ¿verdad? Tenemos
más o menos una suerte de estabilización, pero hay que ver todavía cómo se comporta ese patrón en las próximas semanas. Y Alto Paraná sí vemos un franco descenso. Quiero aprovechar también para felicitar a todo el equipo de personal de salud del departamento, que realmente ha hecho un trabajo extraordinario para enfrentar la primera oleada fuerte de la epidemia en el departamento de Alto Paraná, que por mucho tiempo permaneció como epicentro de la epidemia en Paraguay y que hoy está ya con números bastante reducidos. Es absolutamente esencial que toda la gente, pero en particular también del departamento, permita sostener estos números y sobre todo con el desafío de la apertura que tenemos ahora de los puntos de entrada terrestres. Aquí, para entrar un poquito más en detalle en el Departamento Central, justamente he mencionado que tuvimos una reunión con el Intendente de San Lorenzo. También esperamos tener reuniones con el Intendente de Luque, Lambaré y otros distritos del Departamento Central, pero particularmente un llamado de atención a la zona de San Lorenzo, de Luque, Lambaré y Capiatá, entre otros. Ahí es donde tenemos que tener especial cuidado y atención. Aparte de todas las recomendaciones que ya mantenemos continuamente, también quiero señalarles la importancia de seguir colaborando con los testeos cuando son necesarios, ¿no? Aquí solamente para mostrarles también algo muy interesante, porque esto tiene que ver con el personal de blanco, y a partir de la semana 36, que fue un pico y que refleja de manera fiel lo que ocurría también en la comunidad, ahí es cuando tuvimos más casos notificados o más notificaciones de salud. ¿Qué quiere decir notificación? Es un personal de blanco con sospecha de COVID. Y después tenemos los confirmados. Como pueden ver, las notificaciones y los casos confirmados fueron mayores la semana 36, pero esto está en franco descenso. Podemos usar la semana 41 como referencia, la 42 está en curso, así que no tenemos los datos completos, pero pueden ver cómo hay un descenso pronunciado de las notificaciones y de los casos confirmados en el personal de blanco. En líneas generales, solamente entonces agradecerle a la ciudadanía, a todos los que están haciendo una diferencia, cumpliendo con todas las recomendaciones del sector salud. Queremos hacer un llamamiento también para aquellas personas que necesiten hacerse el test. En este momento tenemos un número aumentado de lugares para la toma de muestra, una extensión del horario para esa toma de muestra. Tenemos más laboratorios para procesar las muestras y estamos viendo que no hay un aumento de la demanda. Nuestro sistema en este momento está preparado para unas 5.000 muestras al día y bueno, entonces el cuidado para la gente y el testeo cuando es necesario. Muchas gracias a todos y esperando algunas preguntas que pudieran ser de interés de los medios de prensa. Iniciamos la ronda de preguntas. Radio 1000, ¿hay o habrá nuevas drogas para un tratamiento más efectivo contra el COVID? Yo estoy seguro que sí. Hay un esfuerzo internacional a los efectos de poder tener tratamiento efectivo. Hay algunos que lucen muy promisorios, pero así también es muy importante tener las lecciones aprendidas, que la ciencia ya sabe, pero que el público a lo mejor todavía no estaba muy familiarizado con eso, y que quiere decir que uno tiene que tener la evidencia científica firme a través de los ensayos clínicos antes de poder determinar si un producto es efectivo o no. Habiendo dicho eso, estoy convencido que seguramente en los próximos meses vamos a tener tratamientos efectivos. ¿Sigue siendo Central el departamento más expuesto al COVID y con mayor propagación a esta fecha? Definitivamente, sin ninguna duda. Red Chaqueña de Comunicaciones. La 16ª región sanitaria solicitó un equipo para mamografía y se presentaron todos los documentos. ¿Está en plan del Ministerio de Salud adquirir un mamógrafo para Boquerón? Tenemos que revisar un poquito la planificación con la gente. Muchas veces estos mamógrafos o equipos tienen que estudiarse en base también al perfil de la población, a la cantidad de la población, la ubicación. Nuestra intención es que todas las regiones sanitarias tengan al menos un mamógrafo. En este momento tenemos 7 mamógrafos más y bueno, se cubren algunas prioridades en base a esos criterios que mencioné antes, pero definitivamente sí vamos a estudiar la propuesta con la gente del área para ver si podemos satisfacer ese pedido cuanto antes.
Radio 1 de marzo. En el eventual caso de que se disparen los casos luego de la flexibilización de las restricciones, ¿se prevé la adquisición de más UTI? ¿En qué regiones sanitarias? Sí, de hecho, conforme estamos hablando, seguimos aumentando las camas de terapia. Desde los últimos números que habíamos planteado, hoy estamos ya cercanos a las 550 camas. Y eso es teniendo en cuenta lugares como, por ejemplo, lo que mencioné, el Hospital Distrital de Lambaré, que está en periodo de calibraje y que ya va a estar disponible. Hemos dotado de más camas y respiradores al Hospital de Clínicas, también al Hospital Ingavi del IPS. Tenemos planificado un crecimiento adicional también en el Hospital Nacional de Itagua. Y hay diversas zonas del país donde tenemos todavía oportunidad de crecer en términos de camas de terapia intensiva. ¿Qué opina sobre la postura de expertos que la inmunidad de rebaño no es la salida a la pandemia? Estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que la inmunidad de rebaño supone asumir un riesgo que es éticamente criticable y técnicamente también dificultoso en términos de las personas vulnerables y las personas mayores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que un plan deliberado de exponer a nuestros mayores y a las personas con enfermedades no puede ser un plan aceptable. Sí creo que dentro de los riesgos calculados e inherentes que están en reabrir de a poco la economía y retomar algunas libertades, en ese sentido uno obviamente acepta el riesgo de algunos casos, pero tenemos que proteger esas poblaciones y una estrategia de inmunidad de rebaño así gruesa no es aceptable en mi opinión. Asunción Post Noticias. Si bien los casos COVID se han mantenido en una meseta, la ciudadanía se encuentra preocupada por los negacionistas. ¿Qué trabajos más tiene planeado el Ministerio de Salud con respecto a eso? Educar y seguir educando, ¿verdad? Y lo que yo le invito a la ciudadanía es simplemente que vean qué está ocurriendo fuera de nuestro país. Fíjense en la región, fíjense en Europa, fíjense en Asia. Hoy tenemos más de 1 millón de muertos en todo el mundo asociado al COVID. Cualquier país que subestime, y ni qué hablar, que tenga una postura negacionista, ha tenido resultados catastróficos. Entonces yo le pido a cada ciudadano paraguayo y paraguaya que no se deje engañar por oportunistas o por personas que quieren aprovechar un estado de crispación, de preocupación de la gente, de necesidades económicas que son muy reales para obtener beneficios personales o por intereses, veamos, oscuros. Así que sin ninguna duda no hay que tomar en cuenta esas manifestaciones. Radio Ñandutí, ¿se registraron casos de reinfección de COVID en nuestro país? Tenemos un caso sospechoso, al menos que yo recuerdo, en Ciudad del Este. No obstante, esto tiene que pasar por una rigurosa evaluación y tenemos que ver. Es importante destacar que estas reinfecciones son casos absolutamente aislados. Hoy tenemos unos 25 casos más o menos en todo el mundo que han sido probados y el número de las infecciones ya está por arriba de los 30 millones. Así que realmente es una excepción y es muy probable que tenga que ver más que nada con alguna situación muy particular de las personas afectadas más que con una cuestión del virus. Unicanal Web. Los ajustes que se están estudiando con la OMS para rever el protocolo para viajes no esenciales implicarán la eliminación de la cuarentena domiciliaria tras regresar al país. Bueno, es precisamente el documento al que yo hacía alusión. Estamos estudiando eso internamente dentro del Ministerio y también con el representante de la OPS-OMS. Aquí lo que hay que entender es que sobre la base de algunas cuestiones técnicas epidemiológicas, es decir, cómo se comporta el virus, también de acuerdo a la situación epidemiológica, qué está ocurriendo en los países donde vendrían estos pasajeros y también qué tipo de personas son las que viajan, va a llegar un momento que tenemos que ir evaluando nosotros en que probablemente ya no va a haber necesidad de esa cuarentena por todos esos elementos. Pero eso lo vamos a analizar con calma, primero desde el punto de vista técnico y también después con otras instituciones del Estado. ¿En cuánto tiempo podrían volver las competencias profesionales y semiprofesionales de las demás asociaciones paraguayas de deportes,
como básquetbol, fútbol de salón, etcétera? ¿Se están analizando protocolos para ello? Sí, estamos analizando todos ellos y en la lógica de otros sectores, nosotros primero analizamos esos protocolos, los aprobamos y después determinamos justamente con la Presidencia de la República el momento apropiado para la implementación de cada uno de ellos. Entonces, definitivamente, muchas de estas prácticas, si pueden darse con un control, con protocolos estrictos, seguramente están más cerca que lejos hoy. ABC Color, durante 7 meses el Ministerio de Salud se preparó para afrontar la pandemia, pero todavía hoy, habiendo incluso capacidad para más tomas de test, se aplica el aislamiento en muchos casos innecesarios. ¿Qué pasó con los test rápidos? Sí, bueno, a ver si interpreto la pregunta. Me dicen qué pasó con los test rápidos y dice por qué se hace el aislamiento todavía pudiendo tener tantos test. Bueno, el aislamiento se hace en todas partes del mundo, ¿verdad? Aún en aquellos que hacen la mayor cantidad de test. En este momento creo que, si no me falla la memoria, Israel es el país que hace más test por población, ¿verdad? Son estrategias combinadas, o sea, una cosa no saca la otra. Y el testeo se hace de una manera cuando hay un caso nuevo en un núcleo familiar que por primera vez es afectado, o en un barrio, en una determinada manzana, cuando no hay un contacto identificable. Esas son las personas que tienen síntomas y hay que hacer el test. Si tenemos una persona que ya dio positivo en la familia y otro miembro que convive desarrolla síntomas, no solamente aquí, sino en ninguna parte, bueno, no puedo decir ninguna parte del mundo, pero en la mayoría de los países, aún en aquellos que hacen una gran cantidad de testeo, ya no es necesario hacer ese test, ¿verdad? Entonces son estrategias distintas para hacer un abordaje lo más racional posible y costo efectivo. Respecto a los test rápidos, aquí hay que diferenciar, siempre hay un test que se llama de anticuerpos, que se usa para epidemiología, para ver cuántas personas ya estuvieron expuestas al virus y demás. Y hay otro test que se llama un test de antígenos. Es un test de antígeno que el Paraguay ya hizo el pago y está recibiendo en los próximos días, y así que vamos a guardar eso. Oportunamente cuando llegue vamos a hacer el anuncio pertinente. Pero el Paraguay no es que va a comprar, ya pagó y está por recibir. C9N, ¿qué acciones se implementan con la gobernación y los municipios de Central para mejorar la situación epidemiológica? Sí, bueno, en primer lugar, trasladarles la información estratégica de cuáles son los barrios, cuáles son incluso las manzanas más afectadas para que puedan intervenir ahí. Pedirle a las municipalidades que hagan los controles, por ejemplo, de los establecimientos comerciales para ver si están aplicando los protocolos, entonces nos ayudan con eso. También le solicitamos la estrategia del perifoneo, que es como el altavoz para ir pidiéndole a las personas que vayan ordenándose o que cuiden de cierta conducta, tratar de también evitar las aglomeraciones importantes en lugares públicos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Acciones más bien educativas y disuasivas en lo posible. Esas son, entre otras cosas, las estrategias que se han discutido. ¿Podríamos llegar a una situación peor en la que estábamos? ¿Cuáles son los trabajos que Salud tiene planeado en el eventual caso de que nos toque una segunda ola con más fuerza? Sí, como he dicho en varias ocasiones, de ninguna manera estamos fuera de peligro, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que tengamos esa certeza y que sigamos adheridos a las medidas de protección que hemos siempre promocionado desde Salud. Es absolutamente importante. ¿Qué podemos hacer a partir de acá? Bueno, la idea en esta nueva estrategia es ser un poco más específicos en nuestras áreas de intervención si fuera necesario. Nadie realmente quiere hacer uso de una cuarentena estricta ni de ninguna medida restrictiva en lo posible. Pero como digo, casi siempre el virus puede determinar eso. Si nosotros no nos comportamos bien, si la situación desmejora epidemiológicamente, no va a haber nadie que consuma, no va a haber nadie que pueda realmente manejarse con seguridad afuera. Está en el interés de todos que cuidemos lo que tenemos hasta aquí, ¿verdad? Entonces, tratamos de que estas medidas sean, si es posible, restringidas a una zona más específica en caso de ser necesaria. Y bueno, seguir educando y pidiendo la colaboración de la ciudadanía. ABC Cardinal,
El Ministerio de Salud indica el lavado de manos permanente y SAP no garantiza agua en zonas de muchísimos casos. ¿Les preocupa la ineficacia de SAP? ¿Reclamaron cambios en SAP? Bueno, en el caso el agua ciertamente es un elemento fundamental para la salud, en todo, del agua potable, en términos no solamente de la higiene, sino también naturalmente del consumo, ¿verdad? Nuestro país tiene muchas deudas históricas en términos de agua potable y de saneamiento, ¿verdad? Es un proceso gradual, es muy difícil de resolver, entonces nosotros estamos siempre para colaborar en todo lo que podamos. De hecho, trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud y en zonas del Chaco a través del SENASA y también a través de dispositivos de potabilización de agua en zonas críticas del Chaco. Estamos trabajando en esa línea. Estamos seguros que otros organismos del Estado como la ESAP también están en ese esfuerzo, pero hay unas cuestiones de obras de infraestructura que bueno, requieren su tiempo para poder ser aplicadas. ¿Se va a levantar la cuarentena para los compatriotas que regresen al Paraguay luego de viajes de turismo? Bueno, estamos estudiando todos los escenarios posibles. Aquí lo que hay que entender es que hay distintas etapas en esta pandemia y bueno, vamos a hacer las valoraciones pertinentes. La idea es actuar siempre con racionalidad. En una primera etapa, el Paraguay se abocó durante los primeros meses a retrasar la entrada del virus lo más posible. El Paraguay ha hecho un enorme y gran trabajo en ese sentido. En una segunda etapa, ya con la circulación viral sostenida, entonces la idea es limitar la propagación del virus. Y hoy eso luce bastante bien también, con una meseta en el sentido de que este indicador que se llama RO, que es cuántas personas contagia un determinado individuo afectado, está prácticamente en 1:1, ¿verdad? Entonces es un nivel bastante auspicioso. En resumidas cuentas, nosotros vamos a ir flexibilizando lo que se pueda, planteando eso, entendiendo siempre, y esto quiero ser muy claro, entendiendo siempre que esto significa asumir más riesgo. Por eso tenemos que estar todos juntos en la protección de todas las flexibilizaciones que hemos logrado hasta aquí. Se achaca mucho a la población, pregunta de última hora. Se achaca mucho a la población la falta de responsabilidad en sus salidas. ¿La responsabilidad no recaería también en los municipios que nunca habilitaron las calles y otros espacios peatonales fundamentales para el ocio y el despeje mental? Los comercios que incumplen con las recomendaciones e incluso, ¿por qué no?, los canales de televisión abierta que ni siquiera presentaron alternativas diferentes en su programación para la población que vivió encerrada estos meses. Aquí yo creo que hay espacio para mejorar y para perfeccionar algunas cuestiones en todos, empezando por nosotros, el Ministerio de Salud Pública, tratando de mejorar siempre nuestra comunicación, tratando de implementar las medidas. Creo que hay un rol de todos, ¿verdad? De las empresas, de los medios de comunicación, de los actores políticos, de las fuerzas vivas, de las comunidades, de todos realmente. Así que creo que se ha hecho bien muchas cosas, hay otras cosas que ciertamente pueden y deben mejorarse. Y bueno, estamos en ese proceso y instamos también a todos los que puedan colaborar. Por eso estamos trabajando con el gobernador, con los municipios de distintas partes del país. Y también, bueno, agradecemos también el apoyo de los medios de comunicación. Todo es perfectible, así que estamos en ese trabajo. ¿Servirá la cuarentena por distritos e incluso barrios, considerando que una estrategia parecida falló en Chile? Sí, es una pregunta muy válida. Es ciertamente así. Hay que tener un poco de cuidado. Hay algunos elementos de mayor detalle técnicos que tratan de explicar por qué hubo esa falla cuando se buscó una cuarentena muy específica, restringida. Y bueno, eso es lo que pretendemos aprender de esas lecciones de otros países. Seguramente la idea es que sean las zonas más restringidas posibles y buscar estrategias un poco distintas para no cometer los mismos errores. ¿Podría explayarse más sobre las razones del aumento de casos en Guairá y cómo se actuará ahí? Bueno, el aumento de casos en muchas zonas son de repente multifactoriales, ¿verdad? Claramente me parece que la lógica mayor tiene que ver con, hay una circulación viral aumentada, o sea, hay más riesgo de poder contagiarse en la comunidad y sin ninguna duda el mismo problema que tenemos antes,
las reuniones sociales, los descuidos en ese ámbito, bajar la guardia cuando estamos en contacto con personas que no son familiares. Me refiero a gente de la familia extendida o amigos, amigas, etcétera. Uno tiene la sensación por la familiaridad de que no hay riesgo. Y bueno, ese es el escenario donde nos contagiamos con mayor facilidad. Yo creo que pasa un poco por ahí la situación epidemiológica vigente y bueno, los descuidos en el ámbito de las reuniones sociales. Los encuentros sociales podrían elevar el número de contagios significativamente en las próximas semanas. Si es así, ¿se darían nuevas restricciones? Sí, categóricamente ese es el riesgo mayor que tenemos, ¿verdad? Y bueno, tenemos que aprender a convivir con eso, tenemos que aprender a salir con consideración a los demás, cuidándonos nosotros, asumiendo que estamos portando el virus. Y va a ser un ejercicio continuo, ¿verdad? Nuestra intención, absolutamente, por supuesto que no es generar más restricciones. Vuelvo a insistir con el hecho de que aquí no se tiene que plantear ya las cosas como una cuestión punitiva, porque eso tiene un alcance mínimo. Acá lo que tenemos que apelar es al entendimiento de la ciudadanía. El que se quiere hacer el vivo y transgrede estas medidas, va a terminar pagando el precio, ya sea él mismo o algún familiar que va a estar afectado y que puede incluso conducirle a la muerte. Entonces, estamos hablando de cuestiones muy serias y estamos hablando de un esfuerzo colectivo que puede permitirnos resurgir más rápidamente económicamente y proteger nuestro sistema de salud y nuestro personal de salud. ¿Central es el epicentro ahora de los casos? Sin ninguna duda. Así es, Central y algunos municipios en particular, como los que mencioné antes, ¿no? Última consulta, ABC Digital. ¿Puede decirnos qué porcentaje aproximado actualmente son de confirmación laboratorial y cuántos por nexo epidemiológico? ¿Qué nivel de subregistro de casos estima tiene el Ministerio? Aproximadamente un promedio de 25% es el que tenemos de casos positivos de todas las muestras que tomamos. El subregistro probablemente esté entre 5 y 10 veces más. Eso no es a lo largo de los 6 o 7 meses de pandemia, probablemente en los últimos meses cuando ha habido una circulación sostenida, y también debido a que los cambios del protocolo hacen que aquellos que tienen nexo epidemiológico ya no se hagan los test. También sospechamos que hay un porcentaje de personas que también no acuda a hacerse el test. Entonces es muy difícil estimar este segundo grupo, ¿verdad? Puede quizás aventurarse algo teniendo en cuenta las llamadas al 154, donde muchas veces el personal les orienta y les dice que ya no es necesario que se tomen los test. Quizás eso puede darnos una noción, pero no puedo arriesgar un número específico. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a todos los medios de comunicación, como todas las semanas que nos acompañan y nos permiten comunicarnos con la ciudadanía. Hasta luego.